estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Muy bien. Buenas. Lo que te quería preguntar principalmente es sobre uno de los temas de la semana, que fue el default o el posible default de la provincia de Buenos Aires, en tanto este bono que parecería ser no tan impagable. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, lo que pasa con la provincia de Buenos Aires es un poco lo que pasa con todo el país, ¿no? O sea, una cosa es tener vencimientos de deuda con un riesgo país de 300, 400, 500, incluso 300 puntos si tenés al Fondo Monetario detrás, y otra cosa es no tener el Fondo Monetario detrás y tener un vencimiento con un riesgo país de 2.000 puntos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Vos, digamos, yo si tengo una deuda que me vence, le puedo decir al acreedor, bueno, che, ¿por qué no me volvés a prestar y me refinanciás? Está perfecto, ¿no? Pero el acreedor me dice, mirá, yo no, la verdad, tus números no dan, vos gastás demasiado, tu recaudación, o sea, tenés déficit fiscal, entonces no te quiero refinanciar y además no estoy seguro de que me vayas a poder pagar en el futuro porque tu economía no crece, bla, 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 bla. Entonces, esa es la situación de la provincia de Buenos Aires. Vencen 250 millones. ¿Es impagable? No es impagable. La provincia recauda 13.000 millones, o sea que es muy poquito respecto de la recaudación. Pero bueno, la recaudación se usa para otras cosas y entonces no se quiere usar para cancelar este vencimiento, por tanto el gobierno de Kicillof dice, bueno, vamos a ver si podemos patear este pago, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el gobierno nacional después de agosto, ¿no? Empezó a reperfilar todo, el famoso reperfilamiento es eso, te puedo pagar hoy 100, bueno, no te lo pago, te lo pateo y después verá el otro gobierno, y el gobierno actual lo que está haciendo es usando dólares de las reservas para pagar esos vencimientos, algo de emisión monetaria también. Son dos cosas que el gobierno de la provincia no tiene ni reservas del Banco Central para usar, ni pesos para emitir. Entonces, o destina la plata que recauda a eso y se lo quita a otras cosas, o tiene que defaultear. Claro, o entrar en una negociación, bueno, digamos. Parece más un mensaje político, ¿no?, que están enviando, más que un problema financiero. Bueno, es como, a ver, digamos, suele pasar en esta mentalidad progresista y keynesiana que todo financiamiento es bienvenido, pero todo pago de deuda es una condena de la soberanía nacional, claro. Entonces, digamos, todos se benefician cuando entra la plata y cuando tiene que salir, no, qué horror, cómo hicieron este desastre con la deuda y bla, bla, bla. Bueno, sí, pero la deuda va a financiar el gasto público provincial, municipal, nacional, el que sea, ¿no? Y el gasto se destina a todo lo que los políticos aman, que es el estado de bienestar, el clientelismo, la salud, la educación, todo lo público, ¿no?, que les parece fantástico. Ahora, eso se paga de alguna manera, ¿no? Ahora, cuando resulta que el acreedor te dice, mira, no te financio más, no, ¿cómo puede ser? Qué barbaridad, este nivel de deuda, esto nos condena al fracaso. Bueno, sí, es un doble discurso absoluto y no tiene ningún correlato en el análisis económico y financiero serio, ¿no? Tal cual. Hoy escribiste una nota sobre emisión, ¿no? ¿Querés comentarnos al respecto? Sí. Sí, un poco porque obviamente que es muy, a ver, no sé, fuerte, contradictorio, problemático el hecho de que el Banco Central, yo diría que durante toda la etapa de Macri, el Banco Central tuvo como un objetivo claro que era bajar la inflación, ¿no? Y se adoptaron medidas que en países normales han tenido buenos resultados, ¿no? En primer lugar, las metas de inflación con el control de la tasa de interés, y después del primer acuerdo con el fondo, una especie de control muy rígido de la cantidad de dinero. Además, se congeló la cantidad de dinero entre octubre del año 2018 y el año pasado. Realmente prácticamente no cambió la cantidad de dinero. Si vos medís la cantidad de dinero en términos reales, había caído un 30%, ¿no? Y sin embargo tuvimos los 2 años de mayor inflación de los últimos 28. Entonces, claro, ahí vienen todo el keynesianismo, kirchnerismo, heterodoxia, socialismo, a decirte que no ves que el monetarismo es un fracaso, no ves que la inflación no tiene nada que ver con el dinero, no ves que acá lo que hay que hacer es controlar los precios, mandar a los supermercados a hacerles un acuerdo. Bueno, entonces nada, la nota de hoy tiene la idea de explicar por qué, a pesar de tener una política monetaria medianamente razonable e incluso muy dura durante el último año,
tuvimos una inflación récord. Y la verdad es que de ninguna manera los hechos, los resultados y los números contradicen la idea de que la política monetaria es útil para bajar la inflación. A ver, lo que pasó en estos 2 años, sobre todo, los últimos 2 o 3 años, es que una crisis fiscal del gobierno, ¿sí? Una crisis fiscal, es decir, un déficit fiscal que no se achicaba, una gran acumulación de deuda y dudas respecto de si esa deuda se iba a poder pagar, ¿sí? Todo eso generó una crisis fiscal. Y la crisis fiscal tuvo como manifestación el hecho de que los acreedores, los inversores, empezaran a vender bonos argentinos, acciones argentinas, inversiones en la Argentina y moneda argentina. O sea, todo título que tuviera Argentina de sobrenombre, de segundo nombre, los inversores se lo sacaron de encima. Entonces eso generó una fuga desde el peso hacia el dólar y un brutal salto del tipo de cambio. Y si salta el tipo de cambio, a corto plazo vos tenés un impacto en el índice de precio del consumidor, que eso no es técnicamente inflación. Cuando los monetaristas hablan de la inflación, cuando los economistas en general hablan de la inflación, hablan de un proceso dilatado y continuo de aumento de los precios. Eso es lo que tuvimos entre el 2003 y el 2015, o si querés entre el 2007 y el 2015, un proceso dilatado y continuo de aumento de los precios. Más o menos que el promedio de aumento en esa época fue del 25-28% anual. Y eso está puramente explicado por el gran aumento de la emisión monetaria. Entonces, ¿dónde está el fracaso del monetarismo? ¿Dónde está eso de que la cantidad de dinero no tiene nada que ver con los precios? Tiene todo que ver. Lo que pasa es que, bueno, vos después te pones a controlar la cantidad de dinero y te explotan 2 crisis fiscales, te sube el tipo de cambio y a corto plazo tenés un impacto en el índice de precios. Y eso pasó en agosto del 2018 y en agosto del 2019. Entonces, no hay nada que la política monetaria pueda hacer en el corto plazo para evitar ese tipo de saltos. ¿Cómo hace otro país? Sí. ¿Cómo hace otro país que le salte el tipo de cambio para no tener un impacto tan duro en la inflación, por más que algo de impacto tenga? Bueno, son años de credibilidad, años de confianza y años de seriedad monetaria, ¿sí? Entonces, por ahí pasa la cosa. Claro, la credibilidad que nosotros no tenemos. No, por supuesto que no la tenemos. Y en 2 años no se puede conseguir. Y en el último año, menos todavía, porque los agentes económicos de la Argentina y del mundo estaban pensando, che, si ganara Alberto Fernández, todo esto que se está haciendo en materia fiscal y monetaria se va a abandonar. Entonces, ¿cómo conseguís una credibilidad con esa probabilidad alta de que se abandone todo lo que estás haciendo? Es complicado. Claro. Y lo último que diría yo es, de ninguna manera esto refuta la teoría del monetarista de la inflación, porque a corto plazo ningún monetarista te dice quedar tranquilo que mañana congelás la cantidad de dinero y la inflación es cero. Nadie lo diría. De hecho, si se miran los datos, a corto plazo casi que no hay relación entre emisión e inflación. Es más, mañana el banco, como está haciendo ahora, el Banco Central de hecho emitió 290.000 millones de pesos en diciembre. La inflación fue menor a la de noviembre. Entonces vas a decir, a ver, puedo imprimir todo lo que quiera. Total, bajó la inflación. Bueno, si vos vas a sacar conclusiones en corto plazo, estás condenado al desastre en el largo. Muchos economistas usan el ejemplo de una persona que se tira desde la terraza a un rascacielos y a medida que cuando va cayendo 100 pisos dice, ¿viste que la gravedad no existe? Claro, esperá 10 pisos más a ver qué pasa. Pero van 100 pisos y se ve, no existe, no hay relación entre la gravedad y tirarse de una terraza. Fíjate lo irracional que es este país, que discutimos la palabra solidaridad y su significado. Te vi en la semana hablando con un periodista, vamos a dejarlo que yo lo vi chicaneando varias veces a los liberales, pero que te chicaneaba pues usó esta frase: una palabra que para vos es como el golpe a la momia, se llama solidaridad, como diciendo que los liberales detestamos la solidaridad. Qué gente mala, gente exacto. ¿Qué malintencionada. ¿Qué me podés decir de este reperfilamiento del significado de la palabra solidaridad que le damos en este país? Sí, los liberales en realidad, digamos, estamos a favor de cualquier acción individual voluntaria que no dañe a terceros. Claro. Esas acciones pueden ser buscar dinero creando una empresa, pueden ser pintar las paredes de tu casa, o pueden ser ir a ayudar a un hospital en donde hay gente que está necesitada de contención, dinero, cariño o juguetes, ¿no? Digamos, lo que sea. Claro. Todo eso es valorado por los liberales. Y cada uno tendrá su juicio personal sobre cuán deseable es ser solidario o no, pero, digamos, desde mi punto de vista, por lo menos, me parece bien, digamos, que haya solidaridad. Pero además, solidaridad es eso, ¿no? Es
digamos, dedicar tu tiempo, tu dinero, tus recursos a hacer una obra para otros. Ese es el criterio de solidaridad que efectivamente vale. Eso es la solidaridad. Y en ese sentido, los liberales, digamos, no sé, yo por lo menos me parece bien, apruebo esas acciones. Entonces el liberalismo no tiene ninguna incompatibilidad con la solidaridad. Con lo que sí tiene incompatibilidad es con los actos que no son voluntarios y que se disfrazan de solidaridad. A ver, si el gobierno me dice, dame 100 de tus recursos, dame 100 de tu tiempo, dame 100 de tu dinero, y eso es solidaridad, no, eso claro que no es solidaridad, eso es imposición coactiva de lo que al gobierno de turno le parece que debe hacerse con tu dinero. Ahora, y eso no es solidaridad, se disfraza de solidaridad, por supuesto que se disfraza de solidaridad, pero es falso, es mentira directamente, es contrario a lo que es una definición razonable de solidaridad. Pero claro, como es una palabra que suena bien, que la gente le tiene cariño, que en general socialmente se valora la solidaridad, el gobierno dice, esto es el nombre de la solidaridad, como lo mismo que pasa con la palabra social, ¿no? Justicia social, derechos sociales. Le metemos social a todo y queda bien. Todo queda lindo, sí. todo queda lindo. Asesinato social falta, en cualquier momento van a meter y para justificarlo. Es que si dijesen redistribución a punta de pistola sería otro nombre, ¿no? Tal cual. Claro. Por eso, solidaridad a punta de pistola es robo, no es solidaridad. Pero bueno, la política no entiende esas cosas y bueno, es así. Alberto. Hola, Alberto te habla. Una consulta que hacerte, volviendo al tema de la provincia de Buenos Aires. Todas las provincias tienen deudas en dólares. Las provincias no tienen dólares. Concretamente la provincia de Buenos Aires, aunque tuviera pesos, alguien decía que tenía pesos, tiene que ir a compararle al Banco Central, al Gobierno Nacional, los dólares, ¿verdad? Es una pregunta un poco técnica, más sencilla. Lo que estamos aparentemente lo que estamos diciendo en realidad es que lo que está en default también es el gobierno nacional, porque el gobierno nacional no tiene los dólares para venderle, o el Banco Central, a la provincia de Buenos Aires, y además si le vende a la provincia de Buenos Aires le tendría que vender a las demás provincias que están endeudadas en dólares. La pregunta que te hago, ¿no es que en realidad estamos viendo un default nacional disfrazado? Bueno, yo no lo llamaría así de esa última manera, pero yo te diría que, a ver, la provincia tiene pesos, recauda en pesos, con esos pesos va al mercado de cambios y compra dólares. Pero ahora, no le permiten, claro. No, pero bueno, claro, hay cepo. Hay cepo. Bueno, sí, bueno, tenemos cepo, pequeño detalle. No, pero porque al individuo tiene cepo, el importador no tiene cepo, por ejemplo. No sé cómo rige esa ley para un organismo como una provincia. No, entonces la provincia tiene cepo, tiene que pagar el impuesto solidario, puede comprar dólares a 63. Puede comprar dólares pero tiene que ir está bien, pero tiene que ir tiene que ir al Banco Central. Es el Banco Central el que le va a vender al importador, a la provincia. No puede ir al mercado libre como hacía Alfonsín o Menem, cuando estaba que salía el Banco Central a comprar dólares al mercado y se disparaba la hiperinflación. Hoy tenés que caer al Banco Central. Lo que está haciendo el Banco Central ahora es, aprovechándose de la obligación a liquidar que rige sobre los exportadores, para comprar a los exportadores dólares baratos. A más o menos desde octubre le compró 4.000 millones de dólares, una cantidad impresionante, 4.000 millones de dólares, 2.000 millones de esos fueron al gobierno nacional para pagar deuda. Claro, es cierto lo que vos decís, el Banco Central, porque no sé ahí la especificación cómo rige el cepo para las provincias, toma la decisión de si le vende dólares a la provincia o no. Igual que para los privados. Pero en principio me debería vender. Ahora no le quiere vender, bueno, Kicillof, andar el dólar net, comprar dólares en un broker, yo qué sé, ¿no? Porque es legal eso. Sí. No es una excusa de que no tengo dólares, siempre tenés dólares, vos tenés peso, comprá los dólares, ¿no? Entonces, no es cierto eso de que como tengo peso no puedo pagar en dólares. Si eso fuera así, nadie jamás, nunca en la vida le hubiera prestado un solo dólar a la provincia de Buenos Aires, porque si no va a poder devolver nunca dólares, entonces no te presta ni uno solo. Y sin embargo, en los últimos siglos de historia, le han prestado dólares y ha devuelto dólares. Entonces, no es una excusa eso, es una falacia absoluta. Ni una ley va a frenar a un político tampoco. Nunca lo hizo en Argentina una ley que pueda parar a un político cuando tiene ganas de hacer algo.
Pero además, digamos, incluso dólar solidario para funcionarios públicos no aplica. O sea, cosa que es absolutamente desigual ante la ley para increíble, la gente, ¿no? Sí. Pero, digamos, así que, mi para la provincia de Buenos Aires habrá dólares al tipo de cambio oficial también. No, pero justamente, por eso mismo, debería, ahí está, esa es la pregunta que yo te hice. En teoría, la nación le debería tener que vender los dólares, y si lo que estamos viendo no es en realidad una cortina de humo de la nación para decir, mira, no tenemos los dólares ni para porque si todas las provincias salen a pedirle los dólares al Banco Central, están todas endeudadas en dólares, además de la deuda nacional, directamente explota. Esa es la cuenta, por eso esa es la pregunta que yo te hacía, ¿me entendés? No es solo la provincia de Buenos Aires. Perdón que interrumpa, ¿eso no tiene origen en el sistema de la coparticipación provincial? No tiene nada que ver eso. Las deudas fueron, en el caso específico incluso de la provincia, este bono fue inducido por el propio Kicillof con Cristina en el año 2011. Scioli tomaba los dólares, se daba vuelta, le vendía los dólares al Banco Central que le daba pesos, él pagaba en pesos en la provincia y los dólares los usaban Cristina y Kicillof para pagar, para ser populistas. Y ahora le llegó el boomerang de vuelta. Nunca se lo imaginó Kicillof. Ese karma es hermoso. Es espectacular. Es un goce. Un social justice warrior es una tragedia, pero bueno. Ahora, volviendo a la cuestión que si el Banco Central dijera, no, mire, yo a la provincia no le vendo ningún dólar, vamos a suponer que eso ocurre, no importa, la provincia puede ir al mercado MEP, ¿no? Puede comprar dólares haciendo una operatoria con bonos en un operador de bolsa y hacerse dólares. No hay dificultades ahí. Y si no, bueno, digamos, puede sortear eso. Porque dólares hay, el tema es que no hay dólares a 60. Bueno, ahí estamos. Bueno, el tema es, sí, claro, vos decís que lo puede hacer. ¿Tenés alguna teoría de por qué no hacen lo del MEP, por ejemplo? Algo, porque yo tampoco entiendo por qué no. A lo mejor vos tenés alguna idea. No quieren pagar, quieren usar esa plata para otra cosa. Sí, yo no entiendo por qué no emiten y listo. Si total la emisión no causa inflación, que emitan y bueno, mucho problema. Ellos saben que no sí. Puede emitir, por una provincia. Podría emitir bonos provinciales, pero bueno, eso ya sería demasiado. Tendríamos que estar en una situación mucho más grave que la que estamos. Claro. Te pregunto por los controles de precios, que fue otro de los temas de la semana, y cómo se maneja la inflación. Parece que apuntamos a revivir las recetas del 73. ¿Vamos a terminar como en el 75? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, digamos, todos estos controles de 180 días, 90 días, cepo para el dólar clavado en 60, no tiene otro final que no sea un ajuste de precios relativos en algún momento del tiempo. Claro. Lo que pasa es que, claro, Macri ha ajustado tarifas, el tipo de cambio está en su nivel más alto en términos reales desde el año 2008, entonces tenés margen para hacer el plancito populista de corto plazo de congelar todo, porque otro tomó la decisión costosa en términos políticos y también en términos económicos de corto plazo de sincerar muchas variables, ¿sí? Algunas no se sinceraron, se fueron simplemente al demonio por la crisis fiscal, estoy hablando del tipo de cambio, eso fue una cosa totalmente descontrolada, ¿no? No fue un sinceramiento, fue un producto de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, tenés como ese colchoncito. Ahora, digamos, la inflación sigue siendo alta, los precios se están atrasando, todos los precios regulados, combustibles, tarifas de energía, tarifas de transporte, dólar. Bueno, de verdad, eso termina en lo que ellos llamaron devaluación, porque para mí salir del cepo no es devaluación, salir de un cepo es reconocer una devaluación que ya existía. Claro. El kirchnerismo insistió 7 años con que hubo devaluación cuando salieron del cepo y que más crea la devaluación. Macri sinceró una realidad en este momento, en fin de 2015. Bueno, el día de mañana la sincerará Alberto Fernández cuando abra el cepo. ¿Nos creemos nosotros que el dólar está en 60? Por supuesto que no. Entonces, bueno, va a haber una devaluación. Y con las tarifas, no sé, habrá que ajustarlas. Y eso va a ser un tarifazo. Bueno, será el 75, será el 2016, no sé. Todo plan de control de precios termina o con el desastre económico de la escasez, caos absoluto, no creo que lleguemos a eso, o con un día de sinceramiento de variables, en donde se vuelve a ajustar todo a la inflación pasada. Así que, sí, Iván, es muy fácil ver el final de esto. Claro. ¿Y cuándo anticipás en un periodo temporal que pueda llegar a pasar esto?
No, bueno, eso no se sabe, o sea... Sí, es medio futurología, pero... Por ahora depende mucho. Lo que pasa es que como es una decisión arbitraria, política, salir del cepo, es congelar un precio congelado. ¿Y qué es eso? Cuando tengan ganas, o cuando las consecuencias negativas de todo eso se empiecen a ver. Y a corto plazo esto va a tener sus mieles. ¿Te referís a manifestaciones sociales? No, digo que la economía no arranque más, a que las exportaciones empiecen a caer, ¿no? Claro, pero eso... A que haya que cerrar todavía más la economía en términos de importaciones, porque el dólar va a quedar demasiado barato. ¿Qué sé yo? Pero la verdad eso en un año te puede empezar a ocurrir. Y ahí empiezan a pensar, ¿qué hacemos con esto? Claro. Lo que pasa es que, bueno, se supone que, todos estos controles empezaron en diciembre, y eran por 180 días, ponele, bueno, en junio empezaremos a charlar a ver cómo se sale de este tipo de controles. Claro, eso es lo que dicen, ¿no? Démosle 6 meses. Sí. No, el tema, lo difícil de saber cuándo. Por ejemplo, Macri decía, yo decía, bueno, para junio no tiene forma de sostener esto. Claro, yo no sabía que el tipo estaba dispuesto a dilapidar reservas, a seguir tomando deuda, a hacer lo que sea, con tal de mantener un tipo de cambio y un dólar quieto y a la gente más o menos contenta. Uno nunca sabe cuánto están dispuestos, si te están vendiendo tierras en la Patagonia, y la gente, o bases chinas en la Patagonia. Nunca sabe cuánto están dispuestos a dilapidar, que normalmente es mucho, porque no es de ellos. Es todo, claro. Por eso es difícil decir cuánto tiempo puede durar un plan. ¿Cuánto está dispuesta la gente a tolerar? También. ¿No? Eso me parece igual que diría, yo hago siempre esta aclaración, porque antes de agosto de 2019, el Banco Central no intervenía en el dólar. O sea, no hubo un solo dólar vendido de las reservas para mantener el tipo de cambio en 45. Y algunos dicen, no, pero es que la tasa era muy alta, por eso estaba ficticiamente controlado el dólar. Sí, la tasa era 40 y algo también. Y después se desladró, después de las elecciones, y ahí empezó el gobierno a controlar, a vender dólares y a subir la tasa. Entonces, ¿dónde estaba el dólar controlado con la tasa? Si hubo que subirla para que deje de subir de 60. Claro. A partir de agosto, sí, una situación medio de emergencia, donde estaba cerca de un escenario de descontrol absoluto de las variables, y bueno, y ahí sí, el Banco Central intervino, vendiendo, subiendo la tasa. Pero previo a eso, no hubo un solo dólar vendido a la reserva para controlar. El dólar no estaba ficticiamente quieto. Estaba quieto porque las expectativas eran buenas, tal vez Macri lo elige, y si Macri lo elige se mantiene el programa con el fondo, se mantiene esta política monetaria, que no es lo mejor que hay, pero más o menos se está equilibrando un poco las variables, va a haber metas fiscales, este gobierno con todo lo que cuesta va a seguir haciendo un mínimo ajuste fiscal. Eso era lo que mantenía al tipo de cambio ahí donde estaba. Las expectativas de que más o menos se iba a continuar el plan. Palabra clave. Cuando aparecen las PASO, las expectativas son, bueno, listo, viene el chavismo. Después no te materializa esto, pero bueno, frente a viene el chavismo se te desmadra todo. Claro. Levanta, 5 para un gusto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vos crees que Alberto, de acá, de cara a que termine su mandato, claramente no le va a quedar otra que girar hacia políticas liberales, al menos para hacer crecer el país o salir de esta crisis? Ya se está riendo. Sí, es algo... Nos estamos riendo todos. Sí. ¿Vos crees que es algo que dicen que es un tipo una persona bastante pragmática? Yo no lo veo tan así, pero bueno. ¿Vos crees que pegue ese giro o va a dejar que la Argentina se hunda con estas políticas recalcitrantes? ¿Cómo la ves? Liberales es mucho decir, ¿no? O sea, liberalismo implicaría acá eliminar las regulaciones laborales, abrirse al comercio. Claro, o sea, yo me refiero a políticas liberales como empezar a bajar impuestos, no sé, empezar a flexibilizar. Bajar el gasto público. Lo que pasa es que bajar impuestos es bajar el gasto, bajar claro, impuestos. Tal cual. No la ves posible. El sistema previsional. No descarto que haya algún pragmatismo. No descarto que haya pragmatismo. El sistema previsional lo empezaron a ajustar por precio. ¿Cómo? El sistema provisional lo tuvieron que empezar a ajustar por precio. O sea, van a cobrar todos $5 por mes. Eso a la fuerza lo tuvieron que empezar a hacer. Exactamente. Sí. Y los sueldos estatales también. Sí, total. Van a llegar. Se viene ajustándose bastante. Y seguramente, pero bueno, digamos, no veo, qué sé yo, una política liberal. Sí, un poco más de pragmatismo. Lo que pasa es que, bueno,
Claro, porque ser pragmático la coalición gobernante tiene banderas muy mezcladas, ¿no? O sea, Alberto Fernández en el año 2012, 2013 parecía José Luis Espert. Era súper crítico. Sí, claro. Pero es que era crítico, pero además no es que lo corría por izquierda al gobierno, lo corría con ortodoxia económica. Sí, que no imita, sí, lo recuerdo. Pero bueno, ahora tiene una coalición, aparte que ni sabemos si en esa época pensaba lo que pensaba. El peronismo no se resiste ni su propio archivo, ¿viste? Pero no, Alberto Fernández se jacta de haber tenido superávit fiscal, superávit comercial, la acumulación de reservas, todo eso se lo consumieron, o sea, eso estaba en el primer momento de Kirchner presidente. Sí, se lo volaron. Y a partir de ese momento todo empezó a deteriorarse, o sea, menor superávit fiscal, menor superávit comercial, menor acumulación de reservas, más inflación. Entonces él agarra la foto de el 1 de enero de 2004 y dice, ¿no ven que yo sé lo que es tener superávit fiscal? Sí, pero todos los años hasta que te fuiste el superávit fiscal se deterioró y entraste en déficit. Entonces después va y dice, no, el problema es que aumentó el gasto público. O sea, un día fue keynesiano, despilfarrador, al otro día se volvió ortodoxo y ahora cuando está gobernando parece que es... Pero es un camaleón bárbaro, sí. Puede ser, ¿no? Entonces, no, ni idea que puede hacer, hacia dónde van a girar esas políticas. Albert. Iván, te quería hacer una pregunta, Alberto te habla. Te quería preguntar si estás al tanto de lo que es el RUT que está implementando la FIP. El RUT, no, la verdad que no. Bueno, porque todos, bueno, te voy a dar, me dan unos segundos para explicarte, pero es una tragedia nacional en marcha que lamentablemente los liberales no lo están tomando, ni nadie. Existe la quit, eso ya lo sabes, y que te la pueden suspender. Para mí, que estoy en la economía privada, eso es más grave que la inflación, que cualquier cosa en el mundo. Así me pongas inflación cero, yo no te voy a poner un peso mientras exista la quit. Eso, ni yo ni un norteamericano. La RUT ahora, que ya la creó el macrismo y la está implementando el kirchnerismo, es un sistema centralizado de la FIP, ya no solo de las deudas de la cuestión de la FIP, sino de todas rentas provinciales y los municipios. Eso significa que la FIP te va a poder cancelar la quit, como no pueden los municipios y la provincia. Entre todos los delincuentes se juntaron, los delincuentes nacionales, provinciales y municipales. Entonces, a vos te vas a tener reclamos como empresa del municipio de La Cochinchina, de Calamuchita, de lo que fuera, de tal y tal provincia, y un día te vas a encontrar con la quit suspendida por reclamo de la FIP o de municipio o de provincia o todo sumado. Tu empresa vale $100.000 y ahora vas a tener la quit suspendida porque te reclaman $1.000.000. Eso es un hecho extraordinariamente grave que se está implementando y que estamos tratando de alertar a todos. Te explico qué es, porque no sabías lo que era, por eso te preguntaba. Bueno, sería bueno, te lo digo, ¿no? Que empecemos a mirar eso. Pues es gravísimo, es gravísimo. Un día Iván Carrino que se va a encontrar con la quit suspendida, a decir, ¿por qué si yo no le debo nada a la FIP? No, pero te reclama la provincia de tal y el municipio porque hiciste una charla y no pagaste ingresos brutos, no pagaste la tasa municipal de cuando fuiste al hotel y cuando y te vas a encontrar con la quit suspendida. Eso te va a pasar. Es de loco, bueno. Que Gustavo Lázaro está en ese tema porque él sigue mucho todo. Digo porque la inflación hoy para nosotros es un juego de niño al lado de lo de la FIP. O sea, vos hoy a mí no me interesa la inflación del 2, del 3% para invertir. Es más, para mí hasta es negocio. Te estoy hablando de la economía real, los que tenemos que producir, los fierros. Pero hoy me pones inflación cero y me dejas el régimen tributario como está, y yo no, pero ni me veas a 100.000 años luz de la Argentina. Ahora es al revés, me dejas una inflación del 100% anual, pero me pones el sistema tributario norteamericano y sí, te pongo toda la plata en Argentina. Así te lo digo. De la real, la de producir fierro. En términos globales, más generales, digamos, sin tocar este tema específico que comentaste y que estoy de acuerdo con lo que decís, acá la idea es que el problema es de recaudación y de poca recaudación del Estado, y que hay que mejorar los mecanismos para recaudar. Pero la verdad es que han recaudado miles de millones de dólares
miles de millones de dólares en estos años y el problema no está resuelto. Argentina tiene tremenda crisis fiscal, cuya consecuencia es la inflación, la devaluación, el default, el riesgo país y las peores condiciones para invertir y trabajar en Argentina. Ahora, si no hay una conciencia de que hay que bajar el gasto público, tampoco se va a simplificar el tema tributario ni van a bajar los impuestos, porque hacer eso es ir a un déficit fiscal que genera todos los problemas, ¿no? que uno ya conoce. Estamos viendo. Entonces, digamos, es parte de la discusión sobre el gasto público, lo que estamos comentando. Tal cual. Ya estamos viendo si podemos conseguir al hacha para la semana que viene, nos interesa muchísimo. Sí, seguramente le esté en este tema porque, bueno... Todo lo que es el sector privado batallando por sobrevivir. Lo conoce de primera mano, ¿no? Él dice, tengo 30 días al mes, 20 estoy pagando impuestos, bueno, sigue. Lo que la gente no entiende es que es totalmente real, no está exagerado. No es una novela que se exagera, es totalmente, hasta por ahí está minimizado incluso. Igual me guardé la última pregunta para el final, la que más me gusta, porque es donde me siento identificado con vos en esa batalla que vamos en las redes, sobre el tema préstamos UBA. A mí me indigna el reclamo que hacen, porque yo fui a analizar el tema y decidí que era demasiado riesgoso, y yo ya digo, soy soltero, sin hijo, no tengo grandes problemas para sacar un préstamo, y sin embargo decidí que era muy riesgoso, y esta gente tomó otra decisión y ahora quiere que todos paguen el costo de esa decisión que tomaron. ¿Nos podés explicar un poquito sobre esto? Bueno, te hago alguna precisión ahí. Yo no sé si esta gente quiere que se la subsidie en el sentido de que, no sé, le den un subsidio. Pero si quieren que los bancos, que son los malos de la película y que han ganado mucha plata, según ellos, acepten cuotas congeladas, ¿no? Que si estoy pagando 20.000 pesos, yo pago 20.000 pesos de acá a los próximos 20 años. Eso no es que yo lo voy a pagar. Aunque bueno, también está la idea esta de que sí, si el crédito te lo dio un banco público, le está generando un quebranto al banco que se le va a pasar la factura del contribuyente. Sí, indirectamente ahí sí lo paga el contribuyente. Pero imagínate que fue un banco privado. El Banco Galicia le dio plata a José Pérez, que pagaba 8.000 pesos, ahora paga 18.000 pesos, y quieren pagar 18.000 pesos de acá a la eternidad. Bueno, eso es un perjuicio para el banco y un beneficio para el deudor. Entonces lo que buscan es eso, ellos quieren el beneficio propio. ¿Y quién lo tiene que pagar? Bueno, preferentemente que lo pague el banco, que es el malo de la película, y gana un montón de plata, cosa que no es así, ¿no? Pero bueno, segunda cuestión, ¿es tan riesgoso sacar un crédito UBA? Mirá, ni sí ni no. Yo, digamos, en el 2016, cuando empezaron a hacer estas cosas, yo decía, mira, vos podés sacar un crédito UBA. ¿Cuál es el riesgo potencial de esto? Y mirá, si la inflación sube más que tu sueldo, entonces la proporción de tu ingreso que vas a dedicar a la cuota del crédito va a ir creciendo. O sea, si vos ganabas 10.000 pesos y pagás 2.500 de cuota UBA en el momento 1, pero la inflación sube más que tu sueldo, en el momento 2, 3, 4, por ahí empezás a pagar 3.000, 3.500. O sea que vas a tener que tener un margen, y esto, tenga usted un margen por si eso ocurre. Claro. Por si eso ocurre. Ahora, de largo plazo, la inflación suele seguir, o sea, las variables nominales en general se van a tender a mover de manera similar a largo plazo. Más aún si el país se normaliza. Bueno, ¿qué pasó en estos últimos 2 años? El país no se normalizó, vivimos una crisis y efectivamente los precios le ganaron mucho a los salarios. Incluso en ese caso, el perjuicio existió, o sea, el perjuicio, digamos, la situación es peor en términos de cuánto gastás de tu ingreso en la cuota, eso ocurrió, pero no a niveles dramáticos. O sea, claro, las simulaciones que yo he hecho ajustado por inflación, llevan la relación cuota-ingreso de 25% a, en el peor de los casos, 34%. O sea, vos gastabas 2.500 pesos sobre 10.000 y ahora gastas 3.400. Ok, ¿está peor? Sí. ¿Te hubiera gustado tener esos 900 mangos para gastar en otra cosa? Sí. Esos 900 mangos son muy importantes para vos porque hay gastos que a los que no podés renunciar, probablemente. Pero puede ser el caso, puede no ser el caso. Ahora, tenés una casa, si estuvieras pagando un alquiler, el alquiler también habría subido. Y tu deuda aumenta en pesos, pero tu casa también aumentó en pesos. Entonces, lo de estos personajes es realmente que se nota que está motivado políticamente. Porque además son 2.000 activistas sobre una población de alrededor de 100.000 personas que sacaron créditos hipotecarios UBA, ¿sí?
Y si vos ves la cifra de morosidad, sobre 100.000 créditos hay 780 en situación irregular. Entonces no parecería ser un problema tan grande como lo quieren mostrar. Es contundente, ¿no? el número es contundente. Si fuese realmente así, tenemos hablando de 50% de morosidad. Claro. Claro, si fuera un drama, y te dicen, no, lo que pasa es que la cuota me la descuentan automáticamente de la cuenta bancaria. Bueno, vos podés sacar la plata de la cuenta y que se la debiten a Magoya. Pero no, la gente deja la plata ahí, evitame la cuota del crédito y sigo con mi vida. No es que sos un esclavo de lo que pagás. Vos rápidamente, si cobraste tu sueldo, podés agarrar la plata, sacarla del banco y chao, y empezar a acumular una deuda. Y eso sería entrar en una situación irregular. Sí, obviamente, la preferencia revelada de la gente muestra que no, que se paga, que quieren pagar. Bueno, ¿no? Claro, yo a varias personas que tienen préstamos porque hacen la cuenta en pesos y le dan subas de 100%. Le digo, bueno, vamos a hacerlo en dólares de 2017, que estaba a 17, 18 pesos, y a dólares de hoy. Y digo, fíjate que la cuota bajó. Incluso en dólares tu cuota bajó y tu sueldo aumentó por ahí, o igual, o apenas perdiste. Cuando lo haces en dólares, o en pesos constantes o en dólares, ahí se desarma toda esta falacia de que aumentó 100% la cuota, ¿no? Bueno, claro, porque cuando vos mirás, lo que aumentó la deuda, ellos dicen, yo debía 1 millón de pesos y ahora debo 3 millones, ¿no? Sí, pero en pesos, O 2 sin millones. ajustar. Y si vos lo dividís eso por el dólar, debes menos dólares. Claro. Y si vos comparás eso con el valor de la propiedad, te da una mejora patrimonial, o sea, contablemente ganaste. O sea que podés ir a vender tu casa y encima te quedás con algún mango en la mano. Ahora, si no te quedás con algún mango en la mano, es más, si te quedás con menos plata de la que tenías, no pasa nada. Obvio, te salió mal, no era lo que esperabas, pero tenés guita o no, y tenés un ingreso que te permite pagar un alquiler. Esta gente plantea que se va a la calle a vivir. Es un desquicio. Es tan incorrecto ese razonamiento que es evidente que no es genuino y que no es honesto intelectualmente. Tal cual. Porque decir que si vos tenés que vender tu casa para cancelar tu crédito UVA, y esto aplica para cualquier crédito, si vos tuvieras que vender tu casa para cancelar cualquier crédito, bueno, ¿cómo vivías antes del crédito para la casa propia? Y por ahí alquilabas. Entonces volverás a alquilar, no te vas a vivir abajo de un puente. Es una ridiculez gigante, ¿no? Tal cual. Bueno, evidentemente no entendimos el reperfilamiento del significado de la palabra solidaridad todavía, que se le da en Argentina. Y te comentamos que ya estamos armando la agenda de eventos acá en La Plata para 2020 y estás en ella. Aproximadamente para marzo, abril esperamos tenerte por acá si aceptás la invitación. Nos gustaría muchísimo que estés acá dando una charla para toda la gente de la ciudad de La Plata que quiera escucharte, que sabemos que son muchos. Así que desde ya hacemos la invitación, será después hecha formalmente. Dale, después lo coordinamos, me parece muy bien. Te agradecemos mucho por tu tiempo, Iván, y un abrazo muy grande. Un abrazo para todos, gracias. Chao, chao. Igualmente, chao, chao. Chao. Paso así, Iván Carrino.